permitirnos estar aquí, Padre de la Gloria. Y bueno, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que se mueva, nos aclare las dudas y nos ayude a afirmarnos en la fe, Señor, a afirmarnos en la fe de tu Hijo Jesucristo, Padre, y aprender a vivir esta libertad cristiana, Señor. Una libertad que no queremos malinterpretar, Padre, sino que queremos vivirla, Señor, sanamente, en esta libertad para salvación de legalismos, libertad del Señor, de la esclavitud de lo que el mundo ofrece, Señor. Ayúdanos a vivir esta libertad, Señor, de poder estar entregados a ti todo el tiempo, todos los días, en cualquier lugar, Señor. Libertad para servirte, para amarte, para perdonar, Señor, para todo lo que tu palabra nos muestra que podemos hacer, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pido, Señor, si hay alguna persona que tal vez aquí en medio de nosotros ha intentado por sus propios méritos justificarse, Señor, que pueda entender lo que es tu gracia, lo que es el vivir por fe, y pueda descansar de esos legalismos que a veces nos imponen o nosotros mismos establecemos, Señor. Que podamos aprender a vivir para ti, Señor, para amarte y servirte todo el tiempo, Señor, con gratitud. Te damos gracias y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gálatas capítulo 3, y hoy vamos a estar avanzando del versículo 10 en adelante. Hugo, ¿me ayudas porfa con... ahí está el bosquejo en esa... Es que no tengo aquí el puntero, el apuntador más bien. Ahí, el capítulo 3 se divide en 4 partes. Del versículo 1 al 5, que lo vimos ya hace 15 días, es como la introducción y un regaño de Pablo a los Gálatas por su insensatez. Los Gálatas ya sabían qué era la fe, cómo vivir en el Señor, cómo ser salvos, pero estaban, gracias Huguito, estaban intentando mezclarlo del judaísmo y Pablo les dice insensatos. Eso es como la introducción al capítulo 3. Del versículo 6 al 9, que fue lo que examinamos hace 8 días, veíamos en cuanto a un contraste entre la ley y el creer por fe, que la bendición de Dios es por la fe, o sea, la bendición de poder ser libres, justificados para con Dios, es por la fe. Del versículo 10 al 18, Pablo ahorita va a hacer un contraste en los esfuerzos entre los esfuerzos de la ley y alguien que se quiere justificar y una persona que quiere vivir por fe. O sea, lo va a hacer clarísimo. Pero también puede ser un contraste entre las exigencias del Antiguo Testamento con la gracia y la fe en el Nuevo Testamento. Y ya el versículo 19 en adelante está el propósito de la ley. Del versículo 10 al 18 vamos a hablar de la ley y todo eso. Entonces, al final va a surgir esa pregunta, bueno, entonces la ley, o sea, ¿la ley qué? O sea, pues, ¿por qué Dios dejó la ley? Y del versículo 19 en adelante nos va a responder esa pregunta, que creo que es muy valioso prestar atención a esto, para aprender nosotros a vivir en fe, a vivir agradecidos por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, pero también a defender esa fe, a defender esa fe. A veces nos encontramos con personas que nos hablan de la fe, hablan de Jesús, de lo que Dios está haciendo en sus vidas, pero de repente surgen esos legalismos agregados a la fe. No, y si vieras, es que el Señor ha hecho cosas lindas, maravillosas, y todo empezó desde que empecé a guardar el sábado. Todo empezó desde que me circuncidé ya ahorita como a los 40 años. Tú vieras cómo cambió mi vida. Entonces, ahí es propicio saber cómo defender la fe. Porque una persona que empieza a adquirir esas cargas, lo que está haciendo es privándose de la libertad que hay en Cristo. Y mezclando todas esas cosas. Entonces, todo esto nos sirve para defender la fe, para vivir con gratitud delante de Dios. Entonces, del versículo 10 al 18, vamos a leer lo siguiente, versículos 10 al 18. ¿Todos están ahí? ¿Sí? Ok. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por las obras de la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice
El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, al fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Interesante todo esto. Entonces, para entrar un poco más en contexto, el argumento que Pablo ha estado utilizando para que los gálatas estén plenamente convencidos de que la salvación es por fe y no por las obras o legalismos de la ley, es que al patriarca Abraham, antes de que Dios le pidiera que se circuncidara y que se circuncidara a su familia, mucho tiempo antes le dijo que lo iba a bendecir en él. Es más, cuando Abraham cree a Dios la promesa en Génesis 15 de que le iba a dar un hijo, cuando Abraham cree, sí, dice que esa fe le fue contada por justicia. Entonces, después de que viene en el Génesis 17 la imposición de la circuncisión, ya antes estaba la justicia por la fe, y ese es el argumento que Pablo quiere utilizar para mostrarle a los gálatas que nada de esas cosas de que ahorita, ya que Jesús ha ido a la cruz y ascendido a los cielos, alguien venga a decirnos que hay que guardar ciertos requisitos para ser salvos, aparte de la fe. O sea, nada de eso. Y es un argumento muy, muy importante. Ya en el versículo 10, en cuanto al contraste de los esfuerzos de la ley y la fe, Pablo muestra en ese versículo 10 que los que dependen de la ley están bajo maldición. Y dice en el 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Hay palabras importantes aquí. Una de ellas es todos los que dependen. Esa frase es importante. Todos los que dependen. Pablo va a hablar de la ley, pero Pablo no va a decir, o no dice ahí, que los que alguna vez cometieron un error o fallaron en la ley están bajo maldición. Pablo está diciendo todos los que dependen. O sea, cuando alguien, conociendo la ley moral de Dios, ¿sí? Tenemos 10 mandamientos, más un poco de requisitos y un montón de rituales que Dios le dijo al pueblo que hicieran, pero si basamos los 10 mandamientos, Pablo no está diciendo que si alguien falló uno de esos mandamientos está bajo maldición, pero sí está diciendo que si alguien quiere depender o defender sus méritos de salvación basado en esos 10 mandamientos y se esfuerzan a hacerlo, está bajo maldición. O sea, si alguien dice, bueno, Jesús, todo bien, pero no, eso no es suficiente. Aquí tengo los 10 mandamientos, voy a depender de estos 10 mandamientos para salvarme y voy a empezar a guardarlos rigurosamente. Cuando una persona tiene esa actitud, dice Pablo, ya está bajo maldición o bajo condenación. Y lo va a demostrar de muchas maneras. Pero para empezar a demostrar, dice, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, la misma ley dice en Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26, si usted lo busca en su Biblia, la misma palabra de Dios dice que cuando alguien no permanece perfectamente en la ley, ya está bajo maldición. Entonces yo decir, bueno, voy a tratar de salvarme cumpliendo estos 10 mandamientos, me pone a mí bajo un escenario bastante difícil, porque si alguna vez fallo uno, entonces tengo ya dificultades. Y en Deuteronomio, capítulo 27, del versículo 11 en adelante, podemos leer maldiciones que vienen no de Moisés ni del hombre, sino de Dios, al pueblo que quiere desobedecer. Deuteronomio 27.
Vamos a leerlo del versículo 11 en adelante. Y vamos a terminar en el versículo 26. Deuteronomio 27, 11 dice: Y mandó Moisés al pueblo aquel día diciendo: Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en culto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. O sea que se están pronunciando unas maldiciones o una condenación de parte de Dios para ciertas actitudes, ciertos pecados, ciertas personas, y comienzan de alguna manera culpando a aquellos que llevan a los demás a la idolatría. Dice en el 17: Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito que se ayuntare con cualquier bestia o animal, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Y mire cómo termina el versículo 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Cuando dice ahí maldito el que no confirmare, la palabra no confirmar es la traducción griega que Pablo coloca en Gálatas: el que no permanezca o el que falle. Entonces, parte de esas pronunciaciones que Dios dejó en Deuteronomio y que los líderes del pueblo tenían que estar atentos, es que cuando alguien no permaneciera en esos mandatos de Dios, el pueblo lo iba a señalar. Entonces, de alguna manera, Dios estaba mostrando en el Antiguo Testamento que el hombre no podía cumplir la ley a cabalidad. Y aquellos que pensaran: yo me voy a justificar por Dios, delante de Dios, haciendo esto, iba a estar bajo maldición, iba a haber quien lo acusara. Eso ya estaba propuesto por Dios. Aquí es donde empiezan a surgir esas preguntas: bueno, entonces, ¿para qué la ley? Si ahorita Pablo va a contestar eso. Pero entonces, el contraste entre la ley, esforzarse en hacerla, y el ser justificados por fe, es que si yo decido ahorita, hoy día, después de que Jesús ya vino a la cruz y resucitó, decir, bueno, voy a cumplir mi salvación por los méritos, estoy bajo maldición. Me estoy colocando bajo una condena que Dios no quiere que yo lleve. O sea, yo estoy decidiendo hacer eso. Entonces, la pregunta para nosotros es: usted ahorita que quiere ser salvo, que quiere ir al cielo, que cuando muera quiere tener esa esperanza eterna, ¿está confiando plenamente en la fe de Jesucristo, en la obra de Jesús en la cruz? ¿O usted todavía tiene esa actitud de: si hago algo, ¿será que tengo que pagarle a Dios? ¿Quiere pagarle algo a Dios? Si usted decide agregar algo para usted poderle pagar algo a Dios, ¿qué es lo que dice Pablo? Usted está bajo una condena, o sea, no está libre, está esperando es un juicio. Entonces, el creyente hoy día debe tener claro eso: tengo que vivir por la fe, permanecer en la fe y tener cuidado con querer pagarle a Dios por un pecado. ¿Sí? Si usted, no sé, dijo algún tipo de mentira o algo, o sea, no crea que tiene que ir a hacer algo ahorita para pagar por esa mentira. Sí, no, ahorita que viene Semana Santa, seguro que voy a ir a las Tres Cruces y, bueno, es más, voy a ir a pie hasta la Virgen de Yanaconas, voy a llegar hasta ahí, ya no voy a ir a Cristo Rey, sino que voy a caminar mucho más. Si usted tiene esa actitud, entonces es querer pagar un favor a Dios. Ahora, las personas que hacen esto, o los que hicimos eso en algún momento, tal vez no entendíamos esto. Sí, no entendíamos. Y una de las luchas de nosotros como seres humanos es que tenemos que pagar algo. Y queremos sentir la satisfacción de que ya lo pagué. No, es que eso no puede quedar así. No, o sea, no, yo tengo que hacer algo. ¿Sí? Uno le ofrece a algún amigo
algo, mira, vos estás necesitado y mira, el Señor puso en mi corazón darte un año de arriendo. Bueno, ojalá surgiera un amigo así, ¿no? Mira, el Señor puso, bueno, y la capacidad para hacerlo, ¿no? Muchas veces el que recibe ese favor dice, uy, no, yo no puedo hacer eso, no puedo recibir eso. O sabes que yo lo recibo con una condición, si me das pagártelo. Uno a veces piensa de esa manera, pero el Señor está diciendo, entregué a mi hijo y ustedes no tienen que pagar nada, o sea, no tienen que pagar nada. Entonces, Pablo, de alguna manera, al escribir esta carta nos muestra esa batalla humana por querer pagar algo, pero también el esfuerzo que debemos hacer de permanecer en esa gracia y en esa libertad. O sea, no es para vivir en pecado, pero para vivir libres. O sea, le huyo al pecado, le sirvo a Dios, le agradezco a Dios, me cuido en mi relación con Él, y si fallo, entonces voy en arrepentimiento genuino y no vuelvo atrás. Esa es la vida cristiana, porque vamos a fallar mucho y no hay que pagarle nada a Dios. Entonces, todas las personas que hoy día, bien sea con los judíos mesiánicos que están surgiendo por ahí, o con otras doctrinas y prácticas que no tienen ese mismo nombre, pero tienen exigencias legalistas para que usted sea salvo, lo que están haciendo es colocándose bajo una condena de maldición. ¿Sí? Si alguien, no sé, piensa, bueno, si usted quiere ser salvo de verdad, tiene que creer en Jesús, pero ya no use más blue jeans, sino falda. Si usted se llega a colocar un blue jean, usted pierde su salvación. No, entonces, ya empecé a usar mi falda hasta allá y ya con esto soy salvo. Eso es parte de un legalismo. Y hay muchos otros que se viven hoy día. Entonces hay que tener cuidado, hay un gran contraste en todo eso. Entonces el que depende de la ley está bajo una condena. Versículos 11 y 12. Pablo ahorita muestra que el que depende de la ley, él no podrá justificarse con Dios. Ahora ya Jesús vino, pagó por la maldición de la ley, entonces si yo creo en Él, la condena ya está pagada por mí. Pero si alguien quiere depender de la ley, jamás podrá justificarse delante de Dios. Y el versículo 11 y 12 dice, y que por la ley, ninguno, subraye eso ahí, ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Pablo en esos dos versículos cita dos pasajes que están en el Antiguo Testamento. Cuando dice el justo por la fe vivirá, está en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Y cuando dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, está en Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26. Y Levítico, capítulo 18, versículo 5. Son dos pasajes paralelos. Pero entonces en el versículo 11, antes de ir a buscar esos pasajes, notemos lo siguiente. Y que por la ley, ninguno. En el griego y en el hebreo antiguo, ninguno es ninguno. O sea, ni siquiera uno. La traducción literal al español es eso. Nadie o ni siquiera uno. Dice, se podrá justificar. Y la palabra justificar ahí es salir inocente. O sea, cuando alguien dice, voy a cumplir la ley para ver si logro salvarme, en lugar de creer eso de Jesús y todo eso, voy a cumplir esta ley porque yo quiero sentir que estoy pagando algo, nadie podrá salir inocente, ninguno, en toda la existencia. Ahora, solo hubo uno que cumplió la ley, Jesús. Nadie más puede decir eso. Jesús solo cumplió la ley. Pero en cuanto al ser humano, aparte de Cristo, nadie en toda la existencia podrá salir inocente delante de Dios. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Si hay personas que son moralmente muy buenas, la razón es esta. Porque Dios quiere que el que quiera ser justo delante de Dios sea por la fe. Esa es la razón. El ser humano no va a poder pagar nada, no va a poder justificarse, porque al tratar de cumplir los méritos de manera personal, lo que va a hacer es arruinar absolutamente todo. Y yo creo que a muchos nos ha pasado eso. Empezamos a vivir una vida más legalista que espiritual y queremos avanzar y crecer en el Señor, y a veces lo hacemos de la manera incorrecta, con buena motivación, y empezamos a cumplir, ¿no? Día lunes no hice esto, no hice esto, no hice esto, no hice esto, día viernes, pero pueda que por allá el sábado, el último día de la semana, la embarré. O sea, desde el punto de vista de que el justo por la fe vivirá, si yo estoy queriendo salvarme por unos requisitos, ese último
punto que quedó errado ya invalidó todo lo demás. O sea, miren lo difícil de querer justificarse uno delante de Dios por méritos propios. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Busquen ahí en sus Biblias Habacuc 2:4. Está ahí antes de terminar el Antiguo Testamento. Sí hay un libro que se llama Habacuc. Es un libro de esos libros que uno, y eso, ¿en qué revista salió, no? Ese está en la Biblia. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Habacuc 2:4. Dice, ese pasaje dice así: he aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Dice, mas el justo por la fe vivirá. O sea, es un pasaje bien interesante. Entonces, ¿cuál es el contexto de ese pasaje de Habacuc? Dios iba a traer un juicio sobre el pueblo de Israel y lo iba a hacer por medio de los caldeos, ¿sí? Entonces Dios le dice, el profeta estaba enojado con Dios, etcétera, peleando con él, y le exige respuestas y explicaciones a Dios. Y Dios le dice a Habacuc, yo no te voy a decir porque si yo te lo digo no vas a creerlo. Entonces Habacuc sigue insistiendo. Y una de las quejas de Habacuc era, ¿por qué Dios, siendo bueno y amando a su pueblo Israel, va a traer un juicio con los caldeos, que eran los peores, o sea, eran vergonzosos, malos en esa época? Entonces, ¿por qué Dios a un pueblo que ama tanto va a traer un juicio con estas personas tan malvadas? Entonces, Dios le empieza a explicar y a Habacuc le cuesta creer eso. Pero entonces Habacuc empieza a orar, espera la respuesta del Señor, y una de las cosas que Habacuc tenía temor era cómo el pueblo se va a salvar con un juicio traído por medio de estos caldeos. O sea, ¿quién se puede también salvar con esas personas? Entonces el Señor en medio de esas respuestas le dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. O sea, Dios va a traer un juicio. Va a haber una manera de ser salvos de ese juicio tan atroz. Ahora, el que cree que Dios puede hacer algo, va a ser sacado de ese juicio. El que no crea que Dios puede hacer algo, pues va a llevar las consecuencias. Ese es como el contexto de ese libro. Entonces, en el Antiguo Testamento, Pablo está citando este ejemplo, dándonos a entender eso. ¿Cómo es posible que una persona en este mundo se salve sin tener que hacer nada? Solo creyendo. Pues ya hay un ejemplo en el Antiguo Testamento. Dios le dijo a Israel, los caldeos son malos, pero el que cree va a ser salvo. Y efectivamente la historia muestra que Dios salvó al pueblo, a muchos. Hay un remanente que estuvo por ahí y que Dios los guardó. Entonces, lo mismo lo coloca Pablo en el contexto nuestro. Parece difícil entender que no tengamos que pagar nada. O sea, ¿cómo es posible que yo no tenga que pagar nada? Pues es así. O sea, ya hay un ejemplo. Entonces, usted y yo no tenemos que pagar nada, el justo por la fe vivirá. Ahora, no hay que malinterpretar de que cuando una persona cree, es que la justicia es personal. No, cuando una persona cree, es hecha justa delante de Dios, y a eso hace referencia de que va a vivir. Entonces, o sea, Jesús vino a esa cruz, derramó toda su sangre, murió por el pecador, al tercer día fue resucitado, no para que usted tenga que pagar algo, al contrario, porque no podemos pagar nada, fue que Él fue a esa cruz. Y si creemos, entonces la promesa como al pueblo de Habacuc, al pueblo de Israel en los días de Habacuc, nos va a llegar a nosotros. O sea, yo no sé, es algo tan sencillo, pero que al ser tan sencillo nos cuesta creerlo. O sea, nos cuesta creer, ¿no? Si dijera ahorita, a partir del día de hoy, boten sus tarjetas del mío porque ya va a ser gratis. ¿Cuánto en este momento la romperían? Aquí mismo, antes de ir a la estación. O sea, uno dice, ¿será que sí? No, yo la guardo por Silas. Sí, yo voy a ir allá, la voy a llevar a ver si es verdad o no, porque, o sea, ¿quién va a creer eso, cierto? Ahora, ojalá se diera, hay países donde no cobran. Pero ¿qué pasa? Nos cuesta creer de que algo que sea por gracia, de verdad sea, o sea, al menos hay que pagar algo. No, o sea, el Señor lo ha dejado, el justo por la fe va a vivir. Dice en el versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, ahí Pablo cita Levítico capítulo
18, versículo 5, ¿sí? Si quieren ir ahí en sus Biblias a Levítico 18, 5. Levítico 18, 5. Está ahí al inicio de la Biblia. Tercer libro. Página 120 y algo. Está ahí. Es por molestar. En Levítico 18, 5 dice: por tanto, guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Y empieza de ahí para adelante a hacer un relato paralelo al que leímos en Deuteronomio. Empieza a hablar y a hablar de cosas. Pero ¿qué es lo que está diciéndole Dios al pueblo en ese contexto? En ese contexto. Antes de que viniera Jesús, en ese contexto, el pueblo tenía que guardar rigurosamente la ley y dice, el hombre vivirá en ellos. O sea, cuando dice vivirá en ellos, también es un paralelo de que debe permanecer y cumplirlos a cabalidad. La ley exigía eso. Si usted quiere vivir delante de Dios bien justificado, entonces tiene que cumplir eso. Pero la pregunta es, ¿quién pudo cumplir la ley? O sea, ¿cuántos no fallaron a la ley? Todos fallaron. Solo hubo uno que no falló nunca, y es Cristo Jesús. Entonces, hay una gran diferencia en eso. La ley dice, haz y vivirás, y la fe dice, cree y vivirás, que es el gran contraste. Entonces, la ley llegó 450 años más o menos después de que Abraham estaba en la tierra. Y la ley llegó, estos requisitos, después de que Dios ya le había dicho a Abraham, el justo por la fe vivirá. Bueno, la justicia, porque el justo fue en Habacuc. Dios le dijo exactamente a Abraham, por cuanto creíste serás justificados. Le dijo, fue lo que Dios le dijo a Abraham en Éxodo. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es el tiempo de Abraham, otra cosa es la ley. Entonces, hay como unos intervalos. Al inicio Dios le muestra a Abraham que la justicia iba a ser por la fe. Sí, creo que está no sé si es Génesis 15, 6, algo así. ¿Alguien tiene por ahí Génesis 15, 6? A ver. Bueno, muy bien. Entonces dice, y creyó Abraham y eso le fue contado por justicia, la fe. Entonces, al inicio Dios muestra con Abraham, con el patriarca, que tanto amaban los judaizantes que era por la fe. Después viene la ley y muestra a Dios que el pueblo tiene que hacer cosas para vivir por ellas. Pero el pueblo no pudo vivir bajo esos requisitos de la ley. Entonces muestra Pablo el contraste en que la ley es para hacer, pero la fe es para creer. Hay algo interesante que la ley deja. Esa palabra ahí, el que haga estas cosas vivirá por ellas. La interpretación que surge de ahí, griega y del hebreo antiguo, es la siguiente. La ley tiene que ser una obediencia estricta, completa, perfecta y absoluta. Eso es lo que quiere decir esas palabras. El que quiera cumplir la ley tiene que hacerlo de manera estricta, completa, perfecta y absoluta. Ahora, la ley exigía eso. Si fallaba en algo, el pueblo tenía que redimir eso con animales. Entonces mostraba que el pueblo era imperfecto, porque ellos tenían cada año que hacer sacrificios, pero también diariamente. Versículo 13, ahorita en Gálatas 3, ahorita vamos a contestar la pregunta acerca de la ley. Pablo sigue avanzando y ya muestra un contraste entre la fe y las obras de la ley que están en polos opuestos, pero que se pueden colocar en una misma línea por medio de Jesús. Dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Amigo, mírate si hay unas pilitas ahí en el grande. Dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí está. Hecho por nosotros maldición,
Sí, hola. Sí, gracias, Osquita. Entonces dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. El que depende de la ley, ya vimos que llevaba condenación y maldición. Pero como el hombre no pudo vivir delante de Dios basado en esos estatutos, Cristo tuvo que redimirnos de esa condenación. La palabra redimir es pagar un rescate, ¿sí? Y la ilustración es de, si alguien, no sé, si alguien ha llevado algo a la prendería, ¿sí? A la compraventa, la favorita, ahora hay tantas, eso no por donde pasa ve compraventas por todos lados. La quinta, compraventa la quinta. Si usted llevó su anillo de bodas, uy, no vayan a hacer eso, sí, no vayan a hacer eso. Si usted llevó su anillo de bodas y bueno, se lo prestaron, le prestaron 50,000 pesos o 300,000, no sé. Usted para sacarlo de ahí no va a dar los mismos 300, tiene que dar y tiene que pagarlo, si no a cierta fecha lo pierde su producto, pues lo que llevó. Entonces redimir es pagar ese precio más alto. Ahora, Cristo redimió al ser humano, pagó un precio mucho más alto en rescate, porque nosotros no pudimos cumplir la ley. Entonces Dios deja la ley y por medio de la ley le muestra al hombre que el hombre no tiene méritos para acercarse a Dios. 10 mandamientos. Ahora, uno de nosotros, ¿sí? Si usted se memoriza los 10 mandamientos y uno dice, bueno, ¿cuántos de estos cumplo en una semana? Pues, ¿cuántos cumpliríamos o no? Alguno puede decir, no, los cumplí a cabalidad. Bueno, entonces agreguémosle algo más al espíritu de la ley que lo explicó Jesús. La ley dice, no matarás. Ah, bueno, yo esta semana no maté a nadie, al menos esta semana no maté a nadie. Pero Jesús dice, el que mira a alguien y lo odia es culpable de homicidio. Entonces, bueno, aquí, o sea, si yo uno la ley y la interpretación de Jesús al espíritu de la ley, ahí ya empiezo a fallar. Dice también Jesús, si alguien mira a una mujer para desearla, ya cometió adulterio en su corazón. Eso también aplica a la mujer, ¿no? Si la mujer mira a alguien, también adultera en su corazón. Bueno, ahí hay que, no, es que esta semana yo miré y bueno, no, pues, o sea que cometió adulterio. O sea, si yo uno esas dos cosas bajo solo 10 mandamientos, con el espíritu de la ley que Jesús interpreta, ¿quién puede decir todo bien? ¿Quién podría levantar la mano para reírnos un rato? Nadie puede hacer eso, nadie, o sea, a conciencia nadie puede hacer eso, nadie puede hacer eso. Entonces, ¿qué pasó? Cristo vino y pagó el precio de la maldición que trajo la ley. Claro, como no podemos cumplirla, ¿cómo me salvo? No, pues Cristo vino y pagó en la cruz por eso. Y dice, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso está en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, vino a esa cruz para que el hombre fuera redimido y esa carga que tenía de cumplir esos requisitos estuvieran en él. O sea, él cumplió esos requisitos. Ahora, lo curioso aquí es que la redención no se basó en la obediencia del día a día de Jesús. O sea, Jesús fue obediente. Pero la obediencia perfecta de Jesús desde que nació hasta que fue a la cruz no es lo que me redimió a mí. Es que Él fue a la cruz pagando el precio. Porque si fuera la obediencia, Jesús no hubiera tenido que ir a la cruz. Él fue obediente desde que nació hasta que fue a la cruz. Pero el pago en la cruz era el rescate por el pecado. O sea que si alguno de ustedes y yo quisiéramos decir hoy, bueno, vamos a hacer esto con Dios, tú y yo nomás, voy a cumplir los 10 mandamientos a partir de ahora. El pago, si llegamos a fallar, sería ir igual a una cruz, a pagar por el castigo, por el precio que no cumplimos. Pero al no ser posible eso, Jesús fue en nuestro lugar a la cruz. Entonces, por eso es importante el Evangelio. O sea, Jesús nos estaba comprando en la cruz, se hizo maldición, o sea, llevó la culpabilidad del hombre y el castigo que cada ser humano tenía que llevar por usted y por mí. O sea, sus pecados, cada uno tiene un pecado, todos tenemos pecados comunes, pero cada persona tiene un pecado vergonzoso que nadie sabe tal vez. O sea, solo Dios y yo. Por eso Jesús pagó en la cruz. Entonces, usted decide si
ahora se lleva para su casa una lista, si quiere yo le doy esa lista que tiene que cumplir de ahora en adelante, se la puedo dar, está en Éxodo. Si usted quiere llevar esa lista para cumplirlos, o usted si quiere descansa en el mérito de Jesús y vive para Él de aquí para allá el resto de su vida. Es lo que Pablo está planteando. Entonces, ¿por qué volver ahorita a la ley? ¿Y por qué los judaizantes, por ejemplo, vienen a decir, usted tiene que circuncidarse, si no, no se va a salvar? Ya usted, otros grupos dicen, por ejemplo, si usted ya no vuelve a usar aretes, usted puede ser salvo. Y tantos legalismos que hay. O sea, ¿por qué ahorita nos dicen eso? Ahora, teniendo que hay que ser, las mujeres tienen que ser modestas, el hombre también tiene que ser modesto, pues no vamos a decir que ahorita entonces blusas transparentes, faldas aquí, que en lugar de ir hacia abajo llegan acá al ombligo, o sea, nada, o sea, ¿cómo se les ocurre? O sea, no estamos hablando de eso, hay que vivir con prudencia, modestia, obediencia, santidad, pero descansando de que yo tengo que pagar por algo, porque Cristo fue llevado a esa cruz, colgado en un madero por nosotros. La palabra redimir también significa recuperar por medio de un precio más alto. Entonces, a veces vemos el sacrificio de Jesús en la cruz y la sangre derramada, como pues sí, pues le tocó, ¿no? ¿Saben qué estaba haciendo con esa sangre derramada? Pagando un precio mucho más alto. O sea, Él fue a esa cruz para que no tuviera que decir, bueno, Lucho, usted vaya, pague por eso. O sea, Él dijo, yo voy a pagar por Lucho. Yo voy a pagar, coloque su nombre, yo voy a pagar por todo por el pecado, por todo lo que ha hecho. La maldición del hombre la voy a llevar yo. Entonces Jesús incluso pagó por la redención de la creación, un precio más alto por redimir la creación. Cuando en Génesis 3 el hombre cae, por allá en el versículo 15 en adelante, dice que la tierra llevó consecuencias e iba a producir cardos y espinos. Y con el sudor se había que trabajar y todo eso. Antes de eso, la tierra no producía ese tipo de cosas. Pero ustedes se acuerdan cuando Jesús fue a la cruz, que le colocaron una corona de espinas, en lugar de tener una corona de oro como el rey que es, llevó una corona de espinas para pagar incluso por el pecado del hombre la contaminación que vino a la creación. Jesús incluso estaba haciendo eso en la cruz del Calvario. O sea, a todo eso llevó el pecado. Y estaba pagando por cada uno de nosotros. Entonces, en lugar ahora lo que nosotros deberíamos hacer es, si el Señor me ha perdonado, yo voy a vivir en gratitud por lo que Él ha hecho por mí, gratis. Y eso es libertad cristiana. Las mujeres, ya no me voy a vestir así, voy a usar esto y lo otro, no porque la religión me lo prohíbe, pero porque mi Señor se agrada en eso. No voy a dejar, no voy a volver a cometer estos pecados, voy a alejarme de esto, voy a honrar a mi esposa, a mis hijos, voy a estudiar la palabra, la voy a vivir, no porque el pastor lo exige, sino porque es lo que Dios quiere que yo haga. Entonces mi relación con Él se vuelve una relación diaria y no es una religión. Si yo les dijera a ustedes, miren, a partir de ahora todos tienen que usar, se me olvidó el nombre, Juanca, la kipá, todos los hombres tienen que usar una kipá, y si no la usan, ustedes no son santos de verdad. Es un legalismo, una arandela extra a ese sacrificio que ha hecho Jesús. Entonces, para que ustedes más bien y yo, en lugar de tener un simbolismo en la cabeza que muestre que estoy bajo la cobertura de Dios, para que mi vida lo demuestre, viva en obediencia a Dios, obedezca la palabra, y el mundo va a saber que usted está bajo la cobertura de Dios. O sea, es relación diaria. Un comentarista de apellido Jones dijo lo siguiente: los gálatas imaginaban que Cristo solo los había redimido a medias y que tenían que pagar el resto por la circuncisión y los requisitos del judaísmo. Y es lo que están haciendo muchos. Sindal Jones. O sea, él opinó eso, es una opinión de él, que él cree que los gálatas, bueno, Jesús murió, pero no fue suficiente, que si yo me circuncido, le voy a ayudar a ese favorcito. Es un error, porque entonces la sangre de Cristo no sería suficiente. Versículos 14 en adelante, ahí en Gálatas 3. Entonces Cristo fue a la cruz y llevó la maldición de la ley. Y dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces Jesús es
como se dice, mi pasaporte. Jesús es, la fe en Él es lo que me da las promesas del Espíritu de Dios. Y noten que ahí está hablando otra vez del Espíritu de Dios. ¿Por qué es importante saber qué hace el Espíritu? El Espíritu de Dios, en nuestro contexto, después de que Jesús viene a esa cruz y resucita, cuando creemos en Él, viene a nosotros, mora en nosotros, pero Efesios dice que es nuestro sello y garantía de salvación. Entonces, el Espíritu empieza a obrar un cambio en mí, y la ley que no podía cumplir, ahora se hace parte de mí. O sea, ahorita yo no mato, no robo, no porque quiera salvarme cumpliendo eso, sino que no lo hago porque el Espíritu de Dios, o sea, me ayuda para agradar a Dios, no de manera religiosa. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, el pecado empieza a tomar distancia de mi vida, del centro de mi vida. Eso lo hace el Espíritu de Dios. ¿Y cómo se recibe esa bendición? Por la fe en Jesús. La ley no puede darme el Espíritu de Dios. Y esto se ha tornado algo hasta nuestros días de prácticas muy peligrosas y hasta vergonzosas. Entonces, a veces se reúnen los grupos y bueno, usted para ser salvo tiene que tener el Espíritu de Dios. Demuéstrame que tiene el Espíritu de Dios. ¿Y qué hago? Entonces empiezan uno a hacer ciertas cosas que se han puesto como el estándar de la muestra del Espíritu. Entonces la gente, no, pues yo qué hago, y ve a alguien haciendo algo y no, pues yo hago eso para mostrar que tengo el Espíritu. No, o sea, el Espíritu de Dios no se recibe haciendo cosas, repitiendo cosas, se recibe creyendo en Jesús. El Espíritu de Dios no se recibe ni siquiera cuando usted va al agua y se bautiza. Puede que ahí sea su convicción y usted nazca de nuevo ahí, el Espíritu mora en su vida. El Espíritu de Dios se recibe en el momento preciso que usted cree genuinamente en Jesucristo. Y a partir de ahí Él empieza a generar los cambios. Entonces el Espíritu de Dios hace eso. Y en lugar de yo querer vivir bajo unos requisitos de la ley, el Espíritu me ayuda a deleitarme viviendo esa ley. Entonces la ley se va a cumplir en mí. El Espíritu de Dios me da la capacidad de no vivir en codicia, de no vivir en adulterio, de no matar, de honrar a mis padres, de no usar el nombre de Dios en vano. Él hace eso en mí. Pero la ley no puede hacer eso. No lo puede hacer. Entonces, Jesús llevó la condenación, Jesús, más bien la maldición de la ley, para que por la fe nosotros recibiéramos esa promesa y pudiéramos relacionarnos con Dios. Entonces, alguno puede decir, bueno, entonces, es que Dios quiere que le obedezcamos, Dios quiere que vivamos en santidad, ¿yo qué hago? Crea, porque el Espíritu de Dios va a morar en usted y le va a dar la capacidad de vivir para Dios. O sea, es que es sencillo, sino que nosotros como que nos cuesta, o sea, como creerlo, ¿sí? Es como el ejemplo de ahorita, no, yo tengo que llevarme la tarjeta del mío, sabiendo que es gratis, no, o sea, bótela, si es gratis, es gratis. Ahora, el que está prometiendo esto no es un gobierno terrenal, es Dios mismo. O sea, el Espíritu se recibe por la fe en Jesús. Versículo 15 al 18, ahí en Gálatas. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, pero también dice, y a tu simiente. O sea, cuando Dios le promete a Abraham en Génesis, dice que le iba a bendecir a él, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones, ¿sí? Ahora, cuando se habla de la simiente, aquí está la interpretación, ¿qué es esa simiente? Dice en el versículo 16, no dice a la simiente, sino como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, hacía referencia a Jesús, ¿sí? Iba a salir de su descendencia después de Jacob, del pueblo de Israel, etc. Pero está hablando de la simiente y es de Cristo. Y cuando viene Cristo, establece también la salvación por la fe. O sea, tienen mucho que ver en paralelo. Entonces, en Él están las bendiciones. En el 17 dice, esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años no la abroga para invalidar la promesa. Dios le dice a Abraham, 400 años antes de que llegara la ley, le dice, en ti van a ser benditas todas las naciones, en tu simiente. 400 años después viene la ley. Entonces la ley
esos requisitos no salvan ni anulan esta promesa a Abraham de vivir por fe. Cuando viene Jesús y va a la cruz, ratifica esta promesa, y esto de vivir por ley, por los legalismos de la ley, Él paga esta condenación. Entonces, no anula en ningún momento la promesa de Dios a Abraham por vivir por fe. Y es lo que los judíos mesiánicos están enseñando hoy día. Bueno, es más difícil creer en eso que en la fe de Jesús. La verdad es más difícil, o sea, tiene tantas cosas. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La bendición a todos de ser salvos por creer fue en Génesis 15 a Abraham. 400 años después viene la ley. Si la ley tapara esta promesa a Abraham, cuando Jesús viene a morir por nosotros, está perdiendo el tiempo. ¿Por qué vino Jesús a morir? Si yo podía cumplir y andar con mi listica de los 10 mandamientos. O sea, ¿por qué Jesús tiene que venir? No, cuando Jesús viene, cumple esto, pero nunca anula el hecho de que Dios quiere que el hombre sea salvo por fe. Nunca lo anula, nunca lo anula. Del versículo 19 en adelante se contesta la pregunta. ¿Y la ley entonces qué? O sea, y hemos hablado de la ley que sí, que no, al fin que la ley sí, no. Miren, la ley no es mala. La ley me da un estándar para saber qué es lo que Dios quiere, cómo quiere Dios que yo viva, qué le agrada. Es más, cuando Dios le da la ley a Israel, le dice que cumpliendo esa ley iban a ser distinguidas de todas las naciones. O sea, esos mandamientos los hacía brillar y le da la diferencia a los mandamientos. Pero si hay un propósito en esa ley, si los 10 mandamientos, cumplirlos, no me salvan, pues entonces, o sea, ¿qué estamos jugando? O sea, ¿sí o no? Bueno, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La respuesta que da Pablo fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Hasta que viniera Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Transgresiones, brincar una barrera conociendo que no puedo brincarla. ¿Sí? Si a mí me dicen, bueno, usted camine, pero solo puede llegar hasta el borde. Si se baja es pecado. Bueno, pues yo ya sé que está ahí, pero si yo hago esto, o sea, conociendo que hasta ahí era el límite, estoy transgrediendo. Entonces, la ley fue dada para mostrarle al hombre su condición de pecado. Dios le dijo al hombre, no matarás, no codiciarás. Le estableció los límites. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Qué hizo el mismo pueblo de Israel? Pues, ¿y por qué era que no puedo transgredir esto? Y empezó a pecar, y eso lo que estaba mostrando era que el corazón del hombre es pecaminoso y que por sus propios medios no se puede justificar. Eso es lo que estaba mostrando la ley. Si a nosotros nunca nos hubieran dicho, robar es malo, pues todos tuviéramos nuestras mañas. Pero si el día de hoy nos dijeran, robar es malo, a partir de hoy sería transgresión si lo vuelvo a hacer. Porque me iban a acusar algo de lo que yo no sabía que era malo. Pero cuando Dios pone la ley, me hace saber qué es lo bueno y lo malo, pero cuando yo caigo en esos pecados, se cumple en mí esa condena de que yo soy culpable, yo lo quise hacer, yo ya sabía. Versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Bueno, ¿por qué Dios le dio la ley si sabía que el hombre la iba a romper? O sea, ¿por qué Dios colocó 10 mandamientos si sabía que los íbamos a transgredir? Pues, para que la promesa que era por fe, aquí en Abraham, pasara a todos nosotros. Para que nosotros pudiéramos decir, bueno, Dios no quiere que yo peque, pero Dios, yo pequé ahora, necesito que me salves. Ahora, ¿quién era entonces el Salvador? Ya estaba prometido 400 años antes.
Jesús. Entonces la ley fue dada para que el hombre esté consciente de que necesita un Salvador. Para eso fue dada la ley. La ley no me salva a mí como tal, pero me muestra que yo soy un pecador. Me muestra que yo soy un pecador. ¿Sí? Si usted pinta, si usted afuera de su casa pinta el muro y dice, no toquen el muro, usted se va a dar cuenta que las personas que viven en su barrio, que llevan 20 años ahí y que nunca se habían parado en ese muro, se van a ir a parar allá ese muro a tocar a ver por qué no. Eso muestra su pecado. Lo mismo hace la ley. No hagan esto. Oye, ¿por qué era que no? O sea, pero ¿por qué no? Entonces, nosotros vamos y nos paramos ahí. Y al estar en esa condición, lo que surge en nosotros es la necesidad de alguien que cumpla todo eso porque yo no puedo. Entonces, la ley muestra eso. Los mandamientos muestran que nosotros somos pecadores. Nada más. No queda más que concluir con eso. Versículo 23. Pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. La palabra ayo que está ahí significa literalmente un maestro, alguien que hace pedagogía, un líder de muchachos o un tutor. Si la palabra ayo que está ahí. Entonces la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo. O sea, Dios prometió en Génesis salvar por la fe. Viene la ley y me caigo en culpabilidad. Entonces, ¿ahorita qué hago? Dios salva por fe. Señor, yo necesito un mediador. Lo necesito ya mismo. No quiero más esta ley porque no puedo cumplirla. Entonces, para eso Dios dio la ley, para que el pueblo fuera consciente de que Cristo era el suficiente, de que un mediador santo y puro era necesario. Entonces, Jesús vino a esa cruz hace más de 2000 años para que las personas que hoy día, por ejemplo, están cada año yendo a los cerros, a Buga y todo eso, que se dan cuenta que después de cada Semana Santa vuelven a hacer lo mismo malo, digan, no, Dios, yo no puedo con esto, ¿qué tengo que hacer? Pues Jesús ya vino hace 2000 años. O sea, entonces Jesús es el eje de todo. Cuando viene Jesús, muchos años antes, no exactamente sé cuáles, vino la ley. Entonces la ley mostraba que necesitaban un mediador. Vino Jesús y a nosotros ya nos muestra este pecado que hay un mediador. O sea, más fácil todavía la tenemos. Muchísimo más fácil. O sea, nadie podría justificarse hoy día de que no puede vivir para Dios. No, Jesús ya vino. Todos deberíamos estar viviendo en esa fe que ha sido revelada. Entonces, la ley, ¿para qué sirve? Ha sido el maestro o el tutor que dice, ustedes necesitan un mediador. No necesitan nada más. No necesitan más mandamientos. De 10 mandamientos salieron 613 en el pueblo judío. O sea, si no pudieron con 10, o sea, ¿yo para qué necesito 613 mandamientos? Ahora, si alguno de repente dice, bueno, no, yo está bien lo de la fe, pero definitivamente yo quiero cumplir los requisitos, pues le va a tocar muy difícil. Le va a tocar muy difícil. Y lo más probable es que si usted deja la fe de Jesús y se vaya a depender de los requisitos de la ley, es que vaya al infierno. Eso es lo más probable que pueda pasar. No hay otro lugar donde lo vaya a llevar sus propios méritos. Porque no podemos. O sea, ¿quién cumple ahorita? Y recuerden algo que la ley dejaba, ¿sí? Usted para que tenga 60 años y diga, no, yo ahorita, a partir de ahora voy a cumplir la ley. Usted es insuficiente porque ya lleva 60 años quebrantándola. ¿Y quién va a cubrir eso? Necesita un mediador, ahí está Cristo. No, yo no quiero a Cristo. Bueno, entonces, ya, o sea, ya no hay nada más que pueda hacer por usted. No hay nada más, o sea, ¿qué más se puede hacer? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Vamos a terminar ahí, versículo 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Han escuchado eso? No es que todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. Todos somos
creación, criaturas de Dios, pero hijos de Dios, que cuando mueran físicamente van a estar en la presencia de Dios por la eternidad, son los que por la fe creen en Jesucristo. Entonces la promesa no me ayuda algo nada más aquí para vivir en el día a día libre mi vida cristiana, sino que creer en Jesús no solo me hace libre del pagar el precio, sino que ahorita soy un hijo de Dios y si muero voy a ir al cielo por la eternidad con muchos hermanos. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La palabra fe es creer, tener convicción plena, tener convicción. Dice el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Dios le dijo a Abraham, en ti me serán benditas todas las naciones de la tierra. Y le habló de la simiente, en su simiente. Entonces, la promesa, como no es invalidada por la ley, cuando viene Jesús y yo creo en Él, esas promesas de Abraham me van a alcanzar a mí. Entonces, las promesas no se alcanzan por hacernos judíos ahora. No, es que hay que hacerse judío porque ahí vino Jesús y ese es como el área más espiritual y su religión me acerca más a Dios. No, la promesa para ser hijo de Dios no está en la ley, sino en Abraham, que era la justicia por la fe. O sea, yo me imagino a Pablo enseñando, esto, debe ser magnífico escucharlo. Y su entusiasmo de que los Gálatas no se dejaran engañar por los religiosos del día que querían agregarle algo a la fe. Entonces, hay promesas y están en Cristo Jesús. Hay promesas que están en Él y llegaron antes de que el pueblo de Israel siquiera existiera. Sí, entonces es algo. La promesa vino a Abraham de salvación por fe. En ti me serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso está en Génesis 12, Génesis 15 también. Y al final de Génesis 17. 400 años después viene la ley. Pero la ley no me salva, sino que me muestra que soy pecador, que necesito un salvador. Viene Jesús, paga por este precio y ahorita esas promesas me alcanzan a mí. ¿Por qué ser judaizante si la ley no me salva? ¿Sí lo entienden? ¿Sí lo estoy explicando bien? Si el pueblo de Israel nació muchos años después de que Abraham recibiera esa promesa, ¿por qué hacerme judío ahora? O sea, ¿por qué tengo que hacerme judaizante ahora, dejarme crecer la barba, comprarme unas patillas de 2 metros, comprarme un gorro, dejar de salir el sábado, circuncidarme, o sea, irme a bautizar en el río Jordán? ¿Por qué tengo que hacer eso si la promesa está en Jesús y no en la ley? O sea, los Gálatas estaban siendo muy tentados. ¿Creen ustedes que ese tipo de errores han surgido el día de hoy? Si alguien le dice a usted, mire, tengo un lugar magnífico, encontré un rabino, si usted viera ahí lo chévere que estamos pasando, ya tenemos unas dietas que nos santifican. Usted lo que le puede decir con mucho respeto es, mire, eso es pura basura y la fe está en Jesús. Con mucho respeto, o sea, en sus palabras, ¿no? En sus palabras, obviamente. En mis palabras serían esas. Ahora, ¿por qué lo digo así? Porque es la verdad. O sea, ¿cómo voy a permitir que alguien me esclavice cuando Jesús me hizo libre? O sea, eso es un error, si quiere decírselo, es un error o están malinterpretando, qué sé yo, pero es un legalismo, es una carga que Jesús no quiere que llevemos, porque Él ya la llevó. Ahora, ¿cómo puede o cómo debería afectar lo que estamos viendo en la vida del cristiano hoy día? Afecta en todo. Al menos quisiera citar lo que puede ser el perdón. ¿Cuántos pecados cometió usted antes de que conociera a Jesús? ¿Cuántos ha cometido después de que creyó en Jesús hasta el día de hoy? Y Jesús perdona todo. Y no le está pidiendo a usted que haga cosas para experimentar ese perdón. Ahora, ¿usted perdona igual o usted sí quiere que los demás paguen alguito? Porque somos así. Entonces Jesús, Señor, perdóname, clemencia. No, pero a él merece, Señor, dale un trato, pínchale el carro, que le vaya mal en los negocios,
porque somos pecadores. Entonces debería afectar creer esto y aceptarlo en mi libertad personal, pero en mi libertad para relacionarme con los demás. Si el Señor me ha perdonado tantas atrocidades que he podido cometer, algunas las saben los demás, otros las sabré yo y nadie más, ¿cómo yo no voy a perdonar a alguien algo? Ahora, cuando Jesús perdona y da la oportunidad, ¿deja de relacionarse con nosotros o se relaciona con nosotros todavía? ¿Ustedes qué opinan de eso? Sí, yo te voy a perdonar, pero listo, no volvamos a hablar, nos vemos en el cielo, allá hablamos. No es así, diariamente contesta oraciones, nos cuida, nos disciplina. Entonces, ¿por qué yo, si he perdonado a alguien, si le digo eso? En el cielo nos vemos. ¿Por qué me cuesta a mí entonces volver a reconciliar, a redimir, a dar una oportunidad? No estoy hablando de ese juego de que entonces voy a dejar que abusen de mí y todo. No, pero ¿por qué no doy el chance si Jesús me da el chance diariamente? O sea, eso debe afectar mi vida cristiana y solo quiero citar ese aspecto del perdón porque eso afecta en todas mis áreas. Pero entonces si el Señor me ha perdonado todas esas cosas vergonzosas, ¿cómo no voy a llevar a darle el chance a los demás? Obviamente estamos hablando del contexto del Señor. Si alguien no quiere arrepentirse, sorry, pero ya de lejitos, sí, yo te ayudaría, pero no puedo convivir o no puedo ir de la mano contigo, no puedo tener compañerismo porque es que no quieres arrepentirte y ya no, o sea, no quiero eso. Pero si alguien se arrepiente, o sea, mis puertas están abiertas. Si no, pues mi confianza, o sea, no se va a abrir otra vez así de la noche a la mañana porque sí, no, eso está en nosotros también. Y lo digo porque en el versículo 28 dice, porque vosotros, hablando de los creyentes, sois uno en Cristo Jesús. O sea, aquí no hay muchos pueblos, somos uno en Cristo. Si el que está a su lado es uno en Cristo con usted, así ya la hayan barrado miles de veces. ¿Qué hacemos ahora? Nos vemos en el cielo, allá hablamos, ¿no? No, en el cielo ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Como decía, bueno, no va a hacer ese chiste más bien. Entonces, vamos a orar, coloquémonos de pie. Coloquémonos de pie. La invitación es, entonces, somos salvos por la fe en Jesús, no hay que pagar nada, hay que vivir agradecidos. Y lo otro es que esta libertad, ese pago que hizo Jesús, no es para vivir en el pecado nuevamente, es para vivir libres del pecado. Yo puedo decirle al pecado, no, tranquilo, muchas gracias. Pero también esa libertad en Jesús, ese precio que pagó Él, esa justificación gratis, tiene que afectar mi vida cristiana, mi relación con los demás. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. O sea, Jesús no dijo, en esto van a saber que ustedes son la iglesia cristiana, en que tengan templos de miles, de 10,000 para arriba. O sea, Él no dijo nada de eso, es en que se aman los unos a los otros. Entonces, eso afecta mi vida. Señor, te damos gracias. Bueno, Padre, te pedimos que nos ayudes a entender esto, Dios, y a cómo es que debemos de vivir una vida justificada, una vida cristiana libre, una vida de servicio, Señor. Nos ayudas a entender, Señor, que en lugar de querer pagar nosotros por algo, es de vivir agradecidos, porque tú ya diste un precio y un precio mucho más alto del que se debía humanamente hablando, Señor. Diste tu sangre, tu vida, Señor, tu obediencia, todo lo que eres, Señor, lo diste ahí en esa cruz, sufriendo el martirio que nosotros teníamos que haber pagado, Señor. Y ahora, al resucitar, Señor, nos da la fe, nos da la convicción de que es cierto, de que tú eres el Redentor, de que tú eres el Mesías. Tú no quedaste ahí en una cruz colgado, Señor, tú no quedaste en una tumba encerrado, Señor, sino que te levantaste el tercer día, mostrando de que somos libres y de que tú eres el Señor, y creemos en eso, Padre. Te damos gracias, Jesús, por lo que has hecho por nosotros. Y ahí con sus ojos cerrados, si hay alguna persona que ha tratado de buscar cómo relacionarse con Dios y tal vez al no saberlo ha estado tratando de pagar por su propio pecado, Jesús murió por sus pecados, Él pagó por usted, así que crea en Él, entregue su vida a Él, dígale que lo llene con su Espíritu Santo, dígale que
le transforme su vida, su corazón, su pensamiento y viva ahora agradecido, conozca la palabra para que sepa qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer, pero en una relación personal. Te damos gracias, Señor, te pedimos una vez más por todo este asunto, Señor, para que podamos vivir libres, compartir nuestra fe, Señor, a los perdidos, Padre de la gloria, para que aprendan, entiendan que es suficiente creer en ti, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, que Dios los guarde.